Las obras humanas siempre han sido protagonizadas, patrocinadas por personas que se han comprometido con el pueblo, con la ciudad, con el lugar. Podemos recordar edificios, templos, carreteras, todas han tenido un patrocinador que se ha dado como beneficio su propiedad, su riqueza de los demás y al pueblo. Si nosotros hacemos una evocación del pueblo romano, nos damos cuenta de estas dos cuestiones. Primero, que asimila el mundo helénico, el mundo griego, y segundo, que tiene la facultad de un lenguaje divulgador de toda la cultura. Con esta idea, nosotros nos damos cuenta de la implicación de esas dos civilizaciones, de tal manera que en Europa y en el mundo entero se conoce como la civilización greco-romana. Pues bien, amigos, Huella de nuestro tiempo hoy va a iniciar en Roma un tema interesante, actual para hoy, que es el evergetismo, algo así como la beneficencia cívica en el Oriente romano. Este va a ser, pues, el título de nuestro tema. El contenido del tema es el inicio de toda esa estructura de beneficencia benéfica que a lo largo de los tiempos se ha ido prodigando y divulgando en el mundo entero. Todos recordamos la beneficencia en general, el acercamiento a la ciudad, el acercamiento al pueblo, el acercamiento a las gentes, el acercamiento al que tiene necesidad. Pues bien, con esta idea nosotros iniciamos el programa. Iniciamos el programa, como siempre, con un invitado. Invitado, investigador, especialista en el tema. Se trata de don Alfonso López Pulido. Para nosotros, un amigo, un investigador de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que ya ha sido en otra ocasión ponente de otro tema también muy interesante, la ancianidad en el mundo romano. Pues con esta idea le damos la bienvenida a nuestro amigo Alfonso por haber acudido nuevamente a nuestra invitación, así que bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por haberme invitado de nuevo. Amigos, don Alfonso López Pulido, profesor de universidad, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, y lo más interesante es que es un investigador. A mí me llamaba mucho la atención, cuando yo repasaba su figura, es investigador de humanidades digitales. El tema no puede ser más actual, pero también es investigador en los temas de la Roma antigua. Temas de economía, temas sociopolíticos de Roma y, como citaba anteriormente, investigador en la vejez en el mundo romano. Pues, Alfonso, con esta idea greco-romano, Grecia y Roma, no podemos tener mejor principio para un programa. Cuando pensamos en ello, pensamos
en el pensamiento del europeo, de cualquier época, porque en cualquier época, en cualquier edad, en cualquier disciplina, filosofía, matemáticas, historia, física, se hace eco Grecia y Roma. ¿Qué mejor principio para iniciar el tema? Evergetismo. Vamos a situarnos, si te parece, históricamente, siglo I, siglo II, después de Cristo, anterior, para situar el término, que luego te preguntaremos, de lo que es la beneficencia cívica. Así que vamos a situarnos, si te parece, históricamente. Pues te vuelvo a dar las gracias de nuevo por la presentación, Andrés, antes de comenzar. Lo primero es que hay que fijar el marco geográfico, donde nos vamos a centrar. Vamos a centrar en el Oriente Romano, pero en una parte concreta del Oriente Romano. Nos vamos a centrar en lo que era la Grecia continental, en la parte europea, la Grecia insular y luego la Grecia minorasiática. Ahí es donde nos vamos a centrar. El Oriente era mucho más ya en el Imperio Romano, pero ese es el marco geográfico. Y el marco temporal nos vamos a centrar en el siglo II después de Cristo, porque es el periodo donde lo que vamos a tratar, el evergetismo, tiene su apogeo. Estos dos elementos son lo fundamental, el marco temporal y entonces lo que hay que ver es cómo se desarrolla un fenómeno que venía desde atrás, desde la época helenística, venía desde finales del siglo IV, desde que muere Alejandro Magno y comienza el helenismo propiamente dicho. Empieza ya el evergetismo con las ciertas dosis de lo que luego va a venir. Arranca ahí con los reinos helenísticos, pero luego el momento de eclosión va a ser el siglo II, toda la centuria. Y de hecho, cuando ya empieza el siglo III, el apogeo empieza a ir decayendo y en el siglo IV ya es muy difícil encontrarlo. Ahí en el siglo IV ya entra la Iglesia y ya ahora hablaremos de ello. Entrará la caridad religiosa. Evidentemente, porque lo que hay que explicar al hablar de evergetismo, que precisamente es una palabra que no existe en español. Los investigadores la utilizamos y la hemos traído del francés. Hace poco más de un siglo, en 1923, un investigador francés, André Boulanger, fue el que acuñó el término. No existía. Y luego ya, en 1948, Henri Magou fue el que ya en una obra señera en lo que es la historia de la educación en la antigüedad, ya le dio carta de naturaleza. Y ya mucho más recientemente, Paul Veyne, en su obra Pan y Circo, es donde ya desarrolla por extenso el evergetismo, siempre llamándolo evergetismo. Que en realidad es un término, es una especie de neologismo, pero no es un neologismo puro, porque es una construcción. De hecho, en griego no existía esa palabra. Existía la evergesía, que era hacer el bien, obrar rectamente, tener una conducta adecuada, o el evergetes, el que actuaba bien, el bienhechor, el benefactor. Ese era, pero no existía la palabra como evergetismo. Pasa que la acuña Boulanger, se sigue utilizando y lo vamos, porque nos viene muy bien, porque en una palabra se resume pues esto, que es el evergetismo: beneficencia pública, munificencia pública y luego todo lo demás. Entonces con una palabra nos vamos manejando. En inglés ya lo utilizan y tal. Luego es un tema que el evergetismo, para definirlo, es un don espontáneo de una persona hacia la colectividad. Luego veremos que lo de espontáneo no es tanto, pero inicialmente es eso, el don espontáneo, es decir, la prodigalidad hacia la comunidad, hacia el conjunto del resto del pueblo sin distinción. Luego ya veremos que puede haberlo. Pero es eso. Y entonces, presidido por la idea de gratuidad, es decir, das y el que lo recibe gratuitamente.
Y aparte lleva también connotaciones de excelencia, porque claro, el que lo da, pues evidentemente se le entiende que es poseedor de unas cualidades superiores a las del resto, que por eso lo da. Y eso es el evergetismo. Y claro, evidentemente hay que utilizar pues lo de la beneficencia, la munificencia o el mecenazgo, aunque el mecenazgo sería un poco impropio este sustantivo, pero bueno, también se podría utilizar. Es decir, alguien que hace algo. Y luego el evergetismo, donde claro, las muestras más palpables es del tema edilicio. Porque construcción de termas, construcción de teatros, de acueductos, puentes, ninfeos, carreteras, es decir, cualquier obra pública, bibliotecas, podía ser objeto del evergetismo. Sí, sí. Pero luego también el evergetismo se centraba en cosas mucho más cotidianas, como era el aceite necesario para el aseo en el baño, los libros para la biblioteca, también. Un banquete público para festejar pues, el aniversario del nacimiento del evergeta, por ejemplo, un banquete para toda la población, festivales, fiestas, es decir, cualquier cosa podía ser objeto de evergetismo. O incluso ya no solo, claro, tú dices, construyes un teatro, eso solo unos pocos se podían costeárselo, pero con que donases unos capiteles para las columnas que estaban deteriorados, ya, pues tú ya también ahí participabas, o donabas una exedra, o un pórtico, daba igual, algo que tú donarás. Y luego, evidentemente, el evergetismo a nivel grandioso, solo unos pocos lo podían llevar a cabo y lo podían soportar. De hecho, algunas obras pues se las repartían entre varios, porque no era posible. Y luego, también cualquiera que fuese más rico que otro podía ser evergeta. No tenía por qué ser muy, muy rico. Es decir, que el abanico es muy grande. Y lo que pasa que, claro, esto tiene que ver con... ¿Y por qué me centro en el Oriente Romano y concretamente en Grecia? Porque es donde el fenómeno tiene su mayor apogeo. Por ejemplo, aquí en Hispania hubo actos de evergetismo y de hecho los estudió muy bien Enrique Melchor Gil, que es catedrático de la Universidad de Córdoba. Él lleva 30 años trabajando en ello. Es decir, aquí hay una implicación Roma con Grecia, ¿no? Sí, porque por eso es el apogeo en el siglo II. Sí. Porque en el siglo II, cuando Grecia políticamente está dominada por Roma, precisamente Roma se apoya en las aristocracias y en los grupos oligárquicos de Grecia, porque era consciente de que no podía gobernar sin el apoyo de estos grupos de poder, de las élites. Entonces, por eso es el siglo II, porque hay ahí una connivencia política entre Roma, que sabe que necesita estos grupos, y estos grupos, las propias aristocracias y los grupos oligárquicos griegos, que ven en Roma el garante de la seguridad para que el resto del pueblo no se subleve. Entonces, bien es cierto que hay algún aristócrata que en algún momento incluso protagoniza algún tipo de levantamiento que no tuvo mayores consecuencias, pero la mayor parte de la aristocracia, y ahí están los escritos de Plutarco, ahí están los escritos de Dion de Prusa, todos lo que hacen es decir el marco, bueno, y ya sobre todo Helio Arístides, que constantemente está alabando a Roma. Entonces, dicen, bueno, tenemos un marco de seguridad, el control político lo tiene Roma, pero el resto del control lo tenemos nosotros, y entonces podemos aceptar. Y entonces, esa oligarquía, esa élite que está a medio camino entre Roma y el resto del pueblo, lo que hace en esta época es desarrollar, en esta época que además es una época de prosperidad económica, es afianzarse en el poder y también sentar unas bases de cara a lo que es el resto
del pueblo. Y una manera de ello es esta de darle, de darle al pueblo... Que estamos viendo que si tienen el poder de la ciudad, de las ciudades, núcleos más reducidos, el imperio se consolida, se mantiene, ¿no? Es un poco por ahí la idea. Es que incluso Maurice Sartre, sí, que no tiene nada que ver con el filósofo, es un gran historiador francés, en una obra insigne sobre el Oriente, él dice, voy a hacer una afirmación provocadora, que es, nunca, aparte de este siglo II o incluso del siglo III, la ciudad griega ha tenido un desarrollo tal, ni siquiera en la época clásica ni en la época helenística. Es decir, el marco romano ha hecho crecer, ha dado las condiciones necesarias para que las ciudades griegas crezcan y se multipliquen y ocupen toda la zona donde se considera el hombre civilizado. Entonces, hombre, a los que son muy apegados a la Grecia clásica, esto puede resultar chocante, pero es verdad. Nunca había habido tantas ciudades ni tantas ciudades tan bien construidas, tan embellecidas. Y eran los benefactores los que intervenían en el desarrollo de la ciudad. Evidentemente, porque es que no había... hay que tener en cuenta que el gobierno municipal no hacía unos presupuestos como ahora hace, luego que los cumplan o no. Claro, no tenían cuestión. Que votar presupuestos, pero sí necesitaban el presupuesto. Necesitaban el presupuesto, pero no había. Entonces, ¿qué había? Había impuestos indirectos. Había impuestos indirectos por cualquier cosa, había un impuesto indirecto, pero los impuestos indirectos no garantizaban una afluencia continua de numerario, ni que era lo que se necesitaba. Y luego tampoco, generalmente tampoco se proyectaba vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello. Iban surgiendo las necesidades. Entonces, como no había un sistema como el actual, pues, ¿qué ocurría? Que las ciudades necesitaban unas cantidades ingentes de dinero que ellas por sí mismas eran incapaces de aportar. Necesitaban inyecciones constantes. Constantes y muchas veces urgentes. Y entonces eso tenía que venir de gente que tuviera dinero o de un grupo de gente que más o menos acomodada que podía de vez en cuando ir llevando cantidades. Y luego hay que tener en cuenta también que la ciudad, el marco cívico, tiene que tener unas condiciones que son las que se consideraban que eran las propias del auténtico ciudadano grecorromano. Es decir, tenían que tener su teatro, tenían que tener sus pórticos, sus exedras. Mira, por ejemplo, ¿ves? Ahí en la imagen tenemos lo que era la ciudad de Rodiápolis. Esto está al sur de lo que hoy es Turquía, hoy se llama Kukuluk, la ciudad que está en las proximidades. Esto es un ejemplo de vergetismo, porque tenemos ahí un teatro, unas 1.500, 2.000 personas. Luego allí se ven unas ventanas, que es la pared de un pórtico que había en la ciudad. Y luego ahí está en primer lugar la tumba de Opramoas, que ese es ahí está una reconstrucción ideal. Opramoas es, digamos, el número 1 de los evergetas que conocemos. Porque además tenemos cumplida cuenta de quién era Opramoas. Voy a utilizarlo, ya que están ahí las imágenes y vemos las inscripciones con las que están decoradas las paredes del mausoleo, de la tumba. Opramoas mandó decorar su mausoleo con inscripciones en las que hacía constar todo lo que había hecho, no solo por su ciudad, Rodiápolis, sino por gran cantidad de ciudades. Todo lo que había hecho en su vida, sí, como benefactor. Sí, como benefactor. Y ahí está. Entonces, se decora todas las paredes. De hecho, es la segunda inscripción en griego más grande que se conoce. Hay otra cerca de allí, pero bueno, vamos a centrarnos en esta. Y ahí están recogidos, no está recogido todo, porque no había más espacio, 70 actuaciones de Opramoas. Se trata además son 20 columnas de 100 líneas cada una, y ahí hace constar ciudades a las que socorre, qué monumentos ha levantado, qué monumentos ha reparado, y luego otro elemento importante del que ahora hablaremos, que es
los decretos honoríficos de las ciudades, haciéndolo ciudadano de las mismas, haciéndolo primera persona, y no solo hacerlo eso y darle fama en lo que es el entorno, sino el envío de esos reconocimientos al gobernador romano, que a su vez lo manda al emperador y el emperador a su vez contesta. Todo eso está ahí. Es un documento increíble, Sí, sí. Es impresionante. Está ahí todo, todo. Estamos hablando de lo sobresaliente, monumentos, templos, pero también el pueblo requería otras diríamos, otras intervenciones Sí, más sencillas. Claro, por ejemplo, el asunto de los baños. El edificio de los baños era una cosa fundamental, porque luego no solo eran los baños, con sus distintos tipos, el baño caliente, el frío, el tibio, no vamos a entrar en eso ahora, eso es para otro tema si quieres. Es que eran también sitios en los que se practicaba el deporte, porque siempre tenía una palestra al lado, eran el sitio de gimnasia, y luego eran sitios de reunión. Entonces, la población tenía un sitio donde se reunía, donde practicaba ejercicio físico. Eso era necesario. Una ciudad que no tuviera baño no se consideraba como una ciudad totalmente. De hecho, hay unas ruinas en lo que hoy es el norte de Afganistán, donde hubo una ciudad griega que empezó en la época de Alejandro Magno y se mantuvo durante casi 2 siglos. Tenía los edificios necesarios básicos para garantizar lo que se consideraba la vida del ciudadano. Entonces, el baño, por ejemplo, hay que hacer pero hay que mantenerlos porque hace falta leña. Puedes pagar para calentar el agua. Hace falta leña, hace falta el aceite, porque el jabón no lo conocía y la forma de limpiarse era con aceite. Entonces, hay una euregesia muy concreta de un señor que se había comprometido por una herencia que dejó una herencia en situación de fundación, y con los intereses que iba generando ese dinero se pagaba el aceite de los baños de la ciudad el 25 de cada mes de febrero. No sabemos por qué era el día 25, pero eso estaba estipulado, se pagaba ese día. Entonces, hace falta el aceite, hace falta la leña. Y luego hacen falta más cosas. Repartos gratuitos de trigo, por ejemplo. Repartos gratuitos, por ejemplo, el tema de la carne. Una manera habitual de comer carne era en una fiesta religiosa. Se sacrificaban víctimas a los dioses, pero generalmente lo que se quemaban eran las vísceras. La mayor parte de la carne se repartía entre los asistentes al acto. Repartos también de dinero en efectivo. Había veces que había un reparto general de dinero en efectivo. Aunque luego algunas veces en algunas ciudades no se les daba más a los que menos tenían, sino que se les daba más a los que más tenían, porque quedaba muy bien estipulado. Los miembros del Consejo Ciudadano, tanto. Los miembros de la Asamblea, pero bueno, pero según la escala. Según la categoría, se pagaba más. Sí, no, es decir, no pensemos al que... Al más pobre se le da más. No, se daba menos, pero se daba algo. Según las necesidades. Sí, pero esto, que evidentemente nunca se pretendía con esto acabar con la pobreza, ni siquiera ni los que la recibían. Era un alivio a las penurias. Y luego toda la cuestión de lo que son las fiestas, los festivales, los certámenes atléticos, los certámenes artísticos, todo eso había que pagarlo. Y además eso era indisoluble de lo que se entendía que era una vida ciudadana. Si no tenías todas estas cosas, no se consideraba que estabas viviendo en una ciudad griega. Y esto, claro, todo esto exige un flujo de capital importante. Entonces, y muchas veces, pues claro, también no solo los evergetas eran los más ricos. De hecho, había algunos ricos que no eran evergetas. Sí. Porque hay una serie que no eran donantes. No, porque hay precisamente unas leyes del emperador Antonino Pío en los que hay cierta obligatoriedad según las rentas que tengan de contribuir. O sea que si había una ley que obligaba a que algunos contribuyeran, quiere decir que no todos contribuían. Y luego lo que decía antes, pues siempre se vergeta el que es más rico que otro. Tienes una situación un poquito acomodada, pues
das algo, lo que puedas. Mira, a mí me llama mucho, me reclama el término patria. Aparece en tu trabajo, porque no es frecuente cuando se habla de Roma, la propia Grecia, habla de polis, la ciudad, Sí. pero el término patria es menos frecuente. Sin embargo, aquí es ese carácter sentimental que van poniendo a los evergetas. Sí, porque hay que tener en cuenta que los evergetas establecen, por eso es lo del siglo, lo del siglo II, ellos establecen un sustrato en el que, por una parte, le hagan ver a Roma que ellos ya aceptan el control político, ya lo aceptan, pero por otra parte, frente al resto del pueblo, ellos se tienen que reafirmar, y al reafirmarse también tienen que identificarse con la ciudad. Se ha hablado de la polis, que ya sabes, es la polis, que es el núcleo urbano más la cora, que era el territorio que la circundaba, ¿no? Entonces, ellos se tienen que reafirmar e identificarse con esa ciudad. Y al identificarse con esa ciudad, de la que generalmente el evergeta sabe, hombre, Oprah Moas, ahí en el monumento, pues ha socorrido a un montón de ciudades. Pero hay otros que se centran en su ciudad y no van más allá de ella, porque tampoco porque podían más. Entonces, el asunto es que ellos se reivindican como hijos de la ciudad, a la que consideran su madre, su patria. Y entonces ellos hacen todo lo posible porque su ciudad sea la mejor. Porque además había una gran competencia entre las ciudades. Ese tema es muy interesante. Si te parece, continuamos porque hay que hacer, llegamos a la mitad del programa. Hacemos un pequeño descanso y seguiremos con ustedes en Huella de nuestro tiempo. Es un tema muy... Seguimos en el programa Huellas de nuestro tiempo. Continúa con nosotros el doctor don Alfonso López Pulido, que hoy nos ha llevado a la antigua Roma, a la antigua grecorromana, la gran civilización europea, pero nos está poniendo en el inicio de lo que va a ser históricamente la beneficencia cívica, porque hoy pagamos impuestos, pero antes no se pagaban tantos impuestos. ¿Y quién ayudaba? ¿Quién patrocinaba? Pues este es un poco el tema por donde va hoy don Alfonso. Y yo le voy a preguntar un tema muy emotivo porque cuando pronunciamos la palabra patria siempre sale un poco el sentimiento, ¿verdad? Sí. Lo sentimental, en cualquier época y en cualquier lugar. Por ese motivo yo en la primera parte te preguntaba, me ha llamado mucho, me ha reclamado la atención el término patria adjudicado a una polis antigua, griega, diríamos, imbuida un poco de ese sentido utilitarista romano, y se mete ahí la beneficencia, el evergetismo. ¿Cómo podemos retomar un poco esta idea? Hay que tener en cuenta que los griegos siempre han sido muy individualistas. De hecho, incluso algunos historiadores dicen que que hay que hablar de los griegos en general, no de Grecia. Y al hablar de historia, en lugar de historia de Grecia, habría que hablar de historia de los griegos, porque cada polis era independiente de las demás. Siempre conocemos las más señeras, como son Atenas, Esparta,
Tebas, Corinto, por citar solo algunas, pero había muchas más. Entonces la polis era lo que era el núcleo urbano más la cora, ¿no? El terreno que la circundaba, pero eran independientes unas de otras. Ello no quitaba que se aliasen, tuviesen un sentimiento común en cuanto a cultura, en cuanto a pasado, en cuanto a hablar una lengua que no era la misma porque había varios dialectos, pero que eran dialectos que todos tenían muchas similitudes y griego, aunque fuese de una zona, con un dialecto se entendía perfectamente con los otros, eran variantes, ¿no? Entonces, y ellos se sentían además como herederos de un pasado glorioso. Y entonces, en este siglo II, donde está Roma dominando todo el Mediterráneo, claro, todo el mundo conocido. Y a los griegos dentro de él, y aparte ya llevaba varios siglos dominándolos, porque las últimas territorios griegos en pasar a Roma son ya de finales del siglo II a.C. Estamos hablando del segundo después. Es decir, ya son varias centurias de control romano. Eran unos copiadores. A ver, el romano tomaba todo lo que veía positivo y luego... Y lo copiaba. Sí, y si podía lo mejoraba. Eso era fundamental. Sí. De hecho, la aristocracia romana era filohelena totalmente. Hay multitud de críticas a este filohelenismo. Por ejemplo, los escipiones, que todos conocen, eran eran amantes de la cultura griega. El propio Augusto, el primer emperador, estaba enamorado totalmente de Grecia. Es decir, había un sentimiento de amor y de apego a Grecia en todos los planos. Y eso no quitaba que los romanos la dominasen. Y aparte luego los romanos, dices, y además eran unos diletantes. A ellos no les importaba traerse los bronces de Grecia para ponerlos en su peristilo, daba igual. Y si luego los copiaba, gracias a los romanos, conocemos multitud de obras griegas que originalmente eran en bronce, pero que nos han llegado las copias romanas en mármol. Pero también en Roma está lleno de pedestales, de inscripciones. Los romanos, todo lo que decía un historiador español, Presedo, que las águilas romanas eran águilas rapaces, ¿no? Bueno, pues por ahí se le traían todo lo que podían traerse. Pero a la vez que Roma los captura militarmente, Grecia captura a los romanos espiritualmente. Y en el siglo II, este siglo de ecosión, de paz en las fronteras, de estabilidad, de auge económico, estas aristocracias griegas potencian, para destacarse sobre el resto del demos, el sentimiento de la patria y el hacerle ver al resto de la población que son los depositarios de un pasado glorioso. Y entonces el siglo II es una época de recuperación del pasado, y esto es muy importante, lo voy a decir ahora, de recuperación, de reinterpretación e incluso de invención. Y entonces cada ciudad tenía que tener un héroe legendario. Ya no solo, a lo mejor no podían llegar a Dios, ya sabemos que Atenea... Pero claro, ahí tenían al gran Evergeta. Claro, ¿no? porque el Evergeta empezaba pagándole a alguien que hiciera la historia si no existía. Que se investigara a ver si había, y si no había, pues se inventaba. Entonces, pues hay un montón de ciudades que tienen un héroe epónimo, un personaje legendario que en un momento determinado fundó la ciudad y aparte esa ciudad que él fundó, pues ha ido desarrollándose y está llegando ahora a unas cotas nunca imaginables, precisamente porque ahí están los evergetas, que son los que, pues con su aporte, están levantando la ciudad, la están embelleciendo, están haciendo que los ciudadanos vivan cómodamente. Y entonces el sentimiento de patria, de hecho, algunos, uno de los títulos que un evergeta más ansiaba recibir por parte de la comunidad era el de Filopatris, es decir, el hijo de la patria, o el hijo predilecto de la ciudad. Muy interesante. Porque precisamente uno de los elementos fundamentales del evergetismo no solo es hacer el bien, sino que el bien sea reconocido por quien lo recibe.
Y generalmente se reconoce pues a través de un decreto de la ciudad donde se le agradece los servicios prestados. Sí. Hoy diríamos la medalla de oro de la ciudad. Claro, pero en aquel tiempo no había medallas, pero sí que se le levantaba una escultura. Sí. Una escultura, un retrato sobredorado, siempre la inscripción. La inscripción, si había construido algo, la inscripción tal. Y si era algo más genérico, pues en algún lugar importante de la ciudad se colocaba una inscripción en la que la asamblea del pueblo declara a tal, porque tenía que quedar inscrito. Y luego esa comunicación inmediatamente se mandaba al gobernador de Roma para que tuviese conocimiento, el gobernador lo mandaba al emperador. Sí. Algunos recibían, además de estos honores, puestos sobresalientes en el imperio. Los emperadores podían nombrar la magistratura recibían también, ¿verdad? De hecho, estos decretos honoríficos y estas cartas le servían a los emperadores para saber quiénes eran las personas reputadas, queridas y ricas con las que se podía contar en algún momento determinado. Y de hecho, los propios evergetas también querían hacerle ver a las autoridades que eran personas de posición. De hecho, antes, por ejemplo, ha aparecido la imagen de Herodes Ático, que es otro de los grandes, Herodes Ático es otro de los grandes evergetas. Y este desempeñó puestos importantes en la administración romana. Es decir, su carrera es una carrera administrativa al servicio de Roma en puestos importantes. Su familia era griega, de raigambre, pues, del Ática, de ahí el sobrenombre Ático, de toda la zona de Atenas. Entonces su familia ya tenía una solera de haber participado en el gobierno de la región desde siglos atrás. Pero Herodes Ático hace su carrera al servicio de Roma, porque Herodes Ático, su vida ocupa pues hasta el año 160, 170 después de Cristo, en pleno siglo II. ¿Tenían los ricos alguna responsabilidad, por utilizar un término, sobre los denominados pobres? Porque claro, estamos hablando aquí de benefactores, protectores de un acueducto, de una carretera, de un circo, de unos baños, pero tenían alguna, diríamos, alguna responsabilidad, digo responsabilidad adquirida por ellos, porque también podemos hablar de lo que podía ser la imagen de un evergeta, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer un recorrido, ¿cómo llamaríamos a este personaje? ¿Responsable? ¿Caritativo? También podríamos hacer eso, ¿no? No hay una responsabilidad, digamos, de índole legal, salvo esto que comentaba antes de Antonino, que obliga a que se contribuya de alguna manera. Pero en realidad no había ninguna responsabilidad, pero sí de índole moral. Es decir, el evergeta se sentía, digamos, responsable, pero hasta cierto punto, porque también el pueblo le exigía. Por eso, cuando hablamos yo decía al principio, es un don espontáneo. Bueno, no era tan espontáneo, porque el pueblo exigía. Y entonces también a veces el evergeta se siente obligado a contribuir. De hecho, también sabemos, porque queda constancia de algún documento, que había veces que el evergeta quería hacer algo para la ciudad y la asamblea del pueblo no quería que hiciera eso, que querían que ese dinero se destinase a otra cosa. Hay veces que hay un rechazo de lo que se plantea y se propone otra cosa. Había cierta negociación a la hora de hacer algo. No era lo más habitual, pero sí que existía pero digamos que había una responsabilidad moral, y luego donde ya hay una responsabilidad moral plena es en los herederos de los evergetas. Porque claro, cuando tú eres evergeta, tu recurso, sobre todo los evergetas nuevos, que empiezan a mostrarse así ante la comunidad. Generalmente el mecanismo habitual es apoyarte en tus antepasados.
tú te apoyas a mí, antes ha pasado, hizo esto, lo otro y tal. Era como cuando se concurría a las elecciones y no se hablaba de ningún programa electoral ni de futuro. Todo el mundo hablaba de sus antepasados, que si fueron magistrados, que si pagaron esto, que si hicieron aquello, que si fueron héroes, es decir, se basaba en los antepasados. Pero en el momento que Lebergeta empieza a hacer sus obras, ya está comprometiendo a sus herederos, que se ven obligados no solo a ser iguales al padre, digamos, los hijos, sino tienen que ser mejores. Sí. Es un poco también la cuestión del agón griego, el hacer las cosas mejor, el ser el primero, que es también un poco la cuestión, digamos, exhibicionista de la cuestión. Es decir, demostrar que yo soy el mejor, que soy el mejor hijo de la patria, el que lo hace todo mejor. Pero ya estás comprometiendo a tus herederos, con lo cual la responsabilidad esa moral es mayor para ellos que la que tú tenías, porque tú estás empezando a hacer cosas. Pero ellos ya, el pueblo les exige que las hagan, porque si eres el hijo de, mira tu padre todo lo que hacía, pues tú ahora tienes que hacer más. Entonces ahí hay una obligatoriedad. Pero claro, eso viene dado por la cuestión de que Lebergeta, otro de sus elementos fundamentales, cuando volvemos a lo del don espontáneo, la actitud no es desinteresada. Paul Veyne en su obra Pan y Circo decía que era desinteresada, pero hay multitud de investigadores que lo han desmontado. Yo tampoco estoy de acuerdo con él. No es desinteresado. Ellos lo hacen ¿por qué? Primero, porque el hacer esto les hace afirmar su poder, su papel de miembro del grupo dominante, de la oligarquía que controla al demos, que eso es importante, porque Roma controla lo que es la superestructura, pero tu gobierno local y las cosas de todos los días, tú eres el que las controla. Entonces, si tú quieres mandar, quieres gobernar, pues tienes que demostrar que gobiernas porque estás lleno de cualidades morales, pero también porque estás sosteniendo el erario. Y si tú no metes tu capital, pues muchas cosas no van a funcionar. Pero eso lo hace, pero luego también, en ese tema que hablamos antes de la patria, el Lebergeta quiere insertarse en la memoria cívica, en la memoria colectiva. Es decir, que una vez que no esté, formar parte de la historia de la ciudad. Como esos héroes que hemos dicho que a lo mejor ni existían y se inventan y tal, él quiere formar parte de ese grupo que empieza siendo pues a lo mejor una invención o un mito o se pierde, pero ya quiere formar parte de la historia de la ciudad y que luego pues eso estén ahí las inscripciones donde vaya la gente, mira, esto lo construyó no sé quién. Y entonces, es decir, es el afán por no desaparecer. Es decir, es el alimentador, podríamos decir, de la ciudad, en todos los órdenes. Sí, el dinamizador. Hoy lo llamaremos el dinamizador de la ciudad porque se activa la economía. Porque hay un elemento, mira, se activa la economía. Ahora voy a volver al tema de la economía antes de que se me pase porque es un tema interesante. Se activa la economía, se activan las cuestiones artísticas, se activa la cuestión histórica y se activa lo que es digamos, la socialización. Porque hay una fundación muy interesante en el siglo II de un tal Demóstenes, de una ciudad de Asia Menor, que se llamaba Enoanda. Demóstenes, el orador. No era el orador. Es otro Demóstenes, vale. Muy posterior. Es para que no confundamos. No, Demóstenes era un particular que no sabemos muy bien a qué se dedicaba, pero es del siglo II después de Cristo. Y entonces Demóstenes instaura una fundación. Ahora hablaremos de las fundaciones. ¿O hablamos de las fundaciones ahora? No. Termina Él con Demóstenes. instaura una fundación. Y entonces la fundación deja un dinero para que rente un interés. Entonces, con ese interés se va a pagar cada 4 años, se van a sufragar todos los gastos de unas fiestas en honor a Apolo, que era la divinidad epónima de la ciudad de Onanda, la divinidad protectora. Entonces, cada 4 años las fechas estaban señaladas. Con ese dinero se nombraba a un alto representante, se llamaba Gonoteta, y a 3 ayudantes que eran los panegiriarcas. Y esos 4 se tenían que encargar de organizarlo todo. Y entonces era una fiesta y feria que duraba 9 días. Pero claro,
un elemento importante de la fiesta era que se solicitaba a las autoridades romanas que no se gravasen con impuestos las mercaderías que entrasen o saliesen de la ciudad en esos días. Eso era una dinamización económica no solo para la ciudad, sino para una amplísima comarca sobre la que ejercía influencia. Porque había un tráfico libre de mercancías, porque antes las mercancías, al llegar a la ciudad, pagaban, eran los derechos de portazgo. Sí, sí. Porque muchas veces las murallas no eran defensivas solo, sino también fiscales. Mercancía que entraba, pagaba su impuesto. Mercancía que salía, pagaba su impuesto. Entonces, un elemento fundamental, libertad de entrada y salida de mercancías y de capitales. Luego, la ciudad, hay certámenes artísticos. Pues hay un montón de premios de poesía, de representación dramática, hay certamen atlético, también como los premios que había para las distintas categorías de las distintas modalidades, hay combates gladiatorios también. Y luego todo esto atraía a la gente. Y en esa atracción, casi todos los días, había un banquete público gratuito para la gente que asistía. Entonces vamos a ver. Estamos pensando que las fiestas locales ya están inventadas. Bueno, eso es antiquísimo, las fiestas. No sabría decir dónde está el vestigio más antiguo de una fiesta local. Entonces, se tomaba la fiesta de la divinidad y se hacía todo esto. Bien es cierto que, claro, el dinero daba para lo que daba, por eso era cada 4 años, no era todos los años. Pero se organizaba y luego, si algo se recaudase, pues servía para seguir alimentando la renta que daba la fundación, que era la que proporcionaba el dinero. Y entonces, Demóstenes estaba inserto en la memoria colectiva. Cada 4 años al menos se acordaban de que había existido Demóstenes. Porque se estaba celebrando la fiesta y todo el mundo sabía que un tal Demóstenes, al que cuando ya pasaron unos años nadie sabía quién era, la había hecho. Pero él, muy interesante, él digamos, ya se había comprado la inmortalidad. Ya había hecho su gestión para ser inmortal. Y de hecho, han pasado 1800 años y estamos aquí hablando de Demóstenes de Onanda. Yo te pregunté si era el orador, pero no. Estamos hablando, es decir, ya dejó... Que a lo mejor se trataba del mismo, yo no lo sé. Yo ahora no recuerdo, posiblemente no. No, son 500 años de salto temporal. Estamos en la última parte del programa. Por lo menos 2 cuestiones nos pueden quedar un poco las conclusiones de todo esto y también la comparación que podemos hacer con las ONGs actuales, con las obras de caridad. Si es que hay alguna semejanza, similitud, algún punto de contacto, de comparación. Hombre, para terminar un poco el tema, porque todos los temas históricos son muy amplios. Cuando os dedicáis a investigar un tema histórico, vais por una línea, pero decir, hay muchos caminos, muchos ramales que me salen, que los tengo que dejar ahí, porque no puedo seguir todo. Un poco esta conclusión final para que quien nos ha seguido en el programa diga, oye, la beneficencia tiene sus raíces. Nosotros hemos puesto con el programa el inicio del pensamiento de quien nos ve en el programa. Y creíamos que la fundación la inventó fulanito en el siglo pasado. No, las fundaciones ya están en camino. El elemento de la fundación, que es el que era muy habitual, era el más seguido. Prácticamente todos los evangelistas que conocemos dejaron instituida alguna fundación. Entonces, podía ser o bien a la muerte, legar unos bienes para la fundación, o bien hacerlo en vida, y la fundación podía ser una cantidad de dinero o unas tierras que generaban unas rentas, tierras que se alquilaban, se arrendaban, iban generando unas rentas. Entonces, esta forma y con esos gastos sufragar lo que fuera, cosas. Además, muchas veces se dejaba estipulado, pues como el aceite voy a pagar, mientras la fundación tenga dinero, el aceite que consuman los baños de la ciudad. Y ahí se va sacando todo el dinero, la fundación
va pagándolo. O aquel que los pagaba una vez el 25 de febrero de cada año, bueno, pues ahí. Entonces, ahí la fundación perpetúa totalmente al Evergeta en la vista de lo que es la posteridad, porque la fundación permanentemente lo está recordando. Es la manera en la que ya el Evergeta, como antes hablaba, se inserta en la memoria cívica, él y sus descendientes, porque muchos descendientes seguirán alimentando la fundación para que siga funcionando. Que puede tener una identidad o un parecido con una fundación actual, totalmente más moderna. Mira, precisamente, hace un par de semanas estuve viendo una serie de televisión. Entonces, la serie de televisión, había un magnate del petróleo multimillonario en Estados Unidos que está en el hospital y sabe que se va a morir. Ya no va a salir del hospital. Entonces le dice a su segundo al mando, tienes que liquidar todos mis bienes. Los bienes valorados en miles de millones de dólares. El 50% de esos miles de millones para mi familia, para mi mujer y mis 2 hijos. Y el otro 50% vas a instituir una fundación que lleve mi nombre para hacer obras en beneficio de la comunidad, porque yo quiero que me recuerden como un hombre justo, como un hombre honesto. Y es que yo, cuando lo estaba viendo y ya habíamos quedado para esto, digo, no podía venir mejor, porque la serie es del año 24, es decir, de hace unos meses. Sí. Es eso. Es decir, quiero que me recuerden como un hombre justo. ¿Qué es lo que es la evergesía? El evergeste, o el hombre justo, el que obra bien, el benefactor, y que hace evergesía, el hacer obras en beneficio de la comunidad. Entonces, la fundación es el elemento. Y para ir ya un poco concluyendo con la cuestión, ¿por qué me he centrado y he dicho que el siglo II es el apogeo, que a partir del tercero empieza a decaer, ya en el cuarto es difícil rastrearla? Porque a finales del siglo II hay una serie de problemas en el imperio, sobre todo en las fronteras. Es cuando Marco Aurelio tiene que ir a las fronteras, por eso muere en Vindobona, lo que hoy es Viena. Hay una creciente presión. Y hay también problemas de epidemias. De hecho, Marco Aurelio muere parece ser que era peste, pero bueno, enfermedades contagiosas. Hay epidemias, baja la producción y el Estado romano es cada vez más voraz. Y entonces el Estado romano cada vez pide más. Antes había unos impuestos con lo que se grababa a las ciudades, pero ahora esos impuestos son cada vez más grandes. Las legiones cada vez tienen que desplazarse más veces para acudir a los puntos de conflicto. Cuando una legión pasaba por una zona, la empobrecía, porque toda la zona estaba obligada a mantener a los soldados, los animales, los pertrechos y habituallarlos en lo que fuera necesario. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que por una parte está esa necesidad de dinero, esa necesidad de aporte, y llega un momento en el que, como las ciudades no pueden aportar todo ese dinero, los emperadores obligan a los miembros del Consejo Municipal a cubrir el déficit con su propio patrimonio. Entonces, ya muchos aristócratas y oligarcas empiezan a no querer coger los cargos públicos. Antes, el evergeta era un honor tener un cargo público que le costaba dinero, porque el cargo público no estaba remunerado. A él le costaba dinero de todo lo que hacía en ese cargo público, pero como era un honor, era esa cuestión que decíamos de ser el mejor, pues lo hacían. Pero ahora ya no son los que tienes que costear los gastos, es que tú también tienes que costear el déficit del aristócrata. Entonces ya los aristócratas empiezan a frenar, porque también la mayoría de los evergetas calculaba hasta cuánto podía gastar. Hay por ahí unas estimaciones que como mucho un 15-20% de su fortuna total, que ya es dinero, pero bueno. Entonces ya está por ahí esa parte. Y luego, el nuevo sistema militar y administrativo romano empieza a hacer ver que lo que interesa no es el servicio a tu patria chica, a tu ciudad, eso que hablábamos de la patria, es el servicio al emperador, al conjunto del imperio. Y entonces ya estos evergetas, pues más que quedarse en su ciudad como magistrados que encima más tienen ahora que costearse más el cargo, etcétera, dice, pues si
me pongo al servicio del emperador, de la administración romana, me voy de la ciudad, pero me encumbro en otra zona. Entonces hay un cambio de mentalidad. Ya la patria empieza a ser menos importante, a ser menos interesante, y esos miembros del Consejo Municipal ya empiezan a pedirle, también muchos le sirven al emperador porque a cambio obtienen la exoneración de ser miembro del Consejo Municipal, que incluso ya empiezan a ser en muchas ciudades hereditarios. Antes era un honor llegar al consejo de la ciudad. Ahora ya es hereditario. Es lo que se considera una munera, una carga. Entonces empiezan las cargas. Y ya el siglo III es el siglo de las cargas. Y ya, cuando ya esto empieza a, digamos, todo a irse desvaneciendo, irrumpe el cristianismo. Los evergetas en el siglo IV ya no hay constancia y la Iglesia toma el papel de hacer las obras de caridad. Es un relevo que evidentemente es suave, no es de un día para otro, pero ahí va cambiando. Cambian las mentalidades, cambian las situaciones y luego cambia también la cuestión espiritual. Un tema importante y para terminar el programa, además muy adecuado. Algo más se ha quedado por ahí pendiente. Yo creo que está muy claro, ¿no? Todo el proceso histórico y este final, cómo la Iglesia asume la obra de caridad, y no vamos a hablar de ello porque no es competencia en este momento y menos del programa Huellas de nuestro tiempo. Así que, Alfonso, el final siempre llega, pero ha sido muy interesante toda esta exposición que nos has hecho y te animamos a que continúes investigando, porque ya vemos que las raíces de todo existen y hay que buscarlas. Así que gracias y hasta el próximo programa. Gracias a vosotros, gracias a ti, Andrés. Y también a ustedes, como siempre, yo les animo, porque Huellas de nuestro tiempo no les abandona. Cada semana un tema, cada semana un pensamiento, pero cada semana una inquietud. Pues sigan la inquietud. Hasta el próximo programa.